Buenos días, buenas tardes, yo ya sigo en el día. Buenas tardes, juventud. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos ánimos? Buenas tardes. Buenos días, Buenas licenciado. tardes, Alexander. Tardes, licenciado. Buenas tardes, Ené. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hoy es nuestra... Voy a ver, en este momento traigo mi... Pero hemos programado examen ya, todavía no hemos programado. Ya hemos programado, licenciado, examen para el 22. ¿Cómo es, Marcos? ¿Qué decías? Le decía que ya hemos programado el examen para el 22 y el 29. Muy bien, Marcos. Muy bien. Sí, el 22, examen de teoría, y el 29, presentación del trabajo de investigación. Porque examen de extensión, o quieren dar examen, pues, yo les puedo tomar examen también. Pero habíamos dicho que va a ser por las intervenciones de clases sobre los artículos que tenemos. El examen va a ser también sobre los artículos. Entonces, depende de ustedes. Lo importante es de que tengan buena calificación. Los que no pasan clases son los únicos que tienen problema con las notas. Entonces, a ver, hoy solamente preparé 2 artículos. Es decir, pero muy interesantes los artículos, y prácticamente son artículos que sintetizan lo que hemos estudiado, ¿no? Que hemos estudiado este año: el desarrollo político de la formación social boliviana, en la formación social boliviana, ¿no? Todos los procesos políticos desde la fundación del país, la fundación del Estado. El país es más complejo, la formación social boliviana, ¿no? Entonces, primero está la nación, después está el Estado, ¿no? Pero lo que hemos estudiado es la política. ¿Y qué es la política? El Estado, el estudio del Estado, el estudio del poder del Estado. ¿De dónde nace el poder del Estado? Del poder del pueblo. Por eso se consulta en las elecciones, ¿no? Daisy. Adelante, cuando el estudiante interviene, pues muy bienvenido. A ver, habíamos dicho que ya hemos discutido los artículos anteriores. Hoy tenemos 2 artículos nuevos, muy bonitos, que no sé, estaba pensando, como no leen los artículos, les daré tiempo para leer. ¿Podemos darnos un tiempo para leer? A ver, lean y vamos a... Pero tienen que leer, a ver. La formación social boliviana, escrita por Rolando Morales. Rolando Morales es doctor PhD en economía, concretamente en econometría, por la Universidad de Ginebra, Suiza. Rolando Morales fue asesor de la Central Obrera Boliviana en los años del maestro Lechín. Y en este momento tiene una posición política próximo al proceso de cambio, pero con una visión más equilibrada, sin entrar al fanatismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice sobre la formación social boliviana? ¿No? Interesante lo que dice, ¿no?
A ver, leeremos toditos, ¿ya? A ver, se los voy a leer. Las élites tradicionales sienten desdén por el reposicionamiento social, político y económico de la población nativa o mestiza y odian al MAS porque piensan que es el instigador de ese proceso. Esta observación no debe ser interpretada en el sentido de que el desdén o el odio son las únicas razones para oponerse al MAS, pues puede haber también otras razones. Hasta comienzos del siglo XX, Bolivia ignoró la presencia de los indígenas a pesar de constituir la mayor parte de la población. Lo que hemos estudiado, ¿no? Desde la revolución del 52, recién las naciones originarias han sido reconocidas como ciudadanos, ¿no? Antes, prácticamente para los doctores guairalevas, no existían las naciones. Bueno, existían como pongos, como esclavos, pero no como ciudadanos, ¿no? Ese extremo ha tenido Bolivia. Bueno, seguiremos. Dice, desde diferentes tendencias empiezan a preocuparse por ellos. Desde el lado más retrógrada, quisieron demostrar que los indígenas no tenían el mismo nivel de inteligencia de los que no lo eran. Y para hacerlo hicieron venir misiones de Europa para medir el tamaño del cráneo de los indios y mestizos. Esto ha pasado con los gobiernos conservadores y liberales también, ¿no? Y con los republicanos. ¿Recuerdan el proyecto político conservador, el proyecto político liberal, el proyecto político republicano, ¿no? O el proyecto político de la Revolución Nacional? Ahí es decir, cuando se reconoce la ciudadanía a los aymaras y a los quechuas, ¿no? Por ejemplo, dice, eran prácticamente un pensamiento nazi, ¿no? Dice, no, ellos, los indígenas tienen el cerebro más pequeñito, por eso no son iguales a nosotros. Incluso hicieron venir a especialistas para que midan el tamaño del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la llegada del profesor Zuna, Georges Zouma, ¿no? Es un profesor que ha fundado la Escuela Normal de Sucre, ¿no? Pedagogo, pero le han traído más que todo para que mida el tamaño de los cráneos, ¿no? Entonces, es fundador de la Normal de Sucre, dice. Pero hubo también importantes intelectuales y políticos bolivianos que abogaron por la igualdad de capacidades entre indios y no indios. Entre ellos estaban los líderes de los partidos de izquierda, de los anarquistas y de los movimentistas. Pero hubo que esperar hasta la Revolución del 52 para que muchas ideas que se dieron entonces se convirtieran en políticas públicas. Entre las más importantes están la devolución de las tierras usurpadas a los campesinos a fines del siglo XIX y a inicio de la escolarización de los niños y jóvenes indígenas y el inicio de la escolarización de los niños y jóvenes indígenas que pronto sería masivo. ¿No? Es la devolución del 52. Por eso es importante la devolución del 52. ¿No? Ya se les ha devuelto sus tierras. Recuerden ustedes, ¿no? Que el ejército boliviano, en vez de ir a pelear con los chilenos, ¿no? Peleaba con los bolivianos, ¿no? Intervenía las tierras de las comunidades, de los ayllus, les quitaba las tierras, ¿no? ¿Para qué? Para entregar a los parientes de estos, ¿no? A los hacendados. Entonces, pero la revolución del 52 hace justicia y devuelve las tierras, ¿no? Y elimina a todos los hacendados. Es decir, los elimina de ser hacendados, no los mata, ¿no? Bueno.
Y al inicio de la escolarización de los niños jóvenes, esto es bien importante, van a ver cómo este proceso de educación de los niños ahora, ahora se va cosechando los resultados, ¿no? Dice, hoy en día, casi la totalidad de niños y jóvenes entre 7 y 15 años de edad están escolarizados. La administración pública ha captado un número significativamente grande de empleados entre las familias cuyos miembros se beneficiaron de las reformas de la década del 50. Esto molesta esto molesta mucho a las antiguas élites que piensan que esos puestos están reservados para ellos, pero hay también razones más nobles de descontento. Resulta que muchos de los jóvenes contratados en las últimas décadas por la administración pública no tienen aún buenos niveles profesionales porque la masificación del proceso educativo se hizo sacrificando la calidad. Parte de la élite tradicional perdió la oportunidad de lograr niveles académicos aceptables por modosa y por falta de espíritu competitivo. En una perspectiva histórica, como grupo social, es el responsable de la gran cantidad de malas decisiones tomadas en el pasado y que explican parcialmente el atraso de Bolivia. Actualmente, por usar esfuerzos en estudios y en el trabajo, esta élite no manifiesta ideas para apoyar el progreso de Bolivia, solo se limita a criticar al gobierno impulsada por su descontento de ver disminuida su influencia en las decisiones nacionales. Luego, en lo cultural y político, Bolivia está en un proceso de transición en el que las élites tradicionales están perdiendo espacio, beneficiando a las poblaciones relegadas. En el campo económico, el progreso es aún más importante debido al vigoroso desarrollo de una burguesía aymara y de miles de emprendedores en el comercio y en la industria. Estos grupos están desplazando a la burguesía tradicional creada bajo el ala de las antiguas élites y el Estado. Esta descripción es válida para el occidente del país. En Santa Cruz y Beni, el proceso es bastante diferente. Allá se ve con gran recelo la transición en el occidente, pero el progreso económico enfría posibles conflictos entre grupos sociales emergentes de la desigualdad de oportunidades y de acceso a recursos productivos, especialmente la tierra. Allá no se vislumbra un proceso de transición cultural, político o económico. Los conflictos existentes por la posesión de la tierra son imputados a los campesinos migrantes del occidente con el aval del gobierno del MAS. El conflicto es de carácter territorial y feudal. Miles de migrantes buscan mejorar condiciones de vida, empresarios hacendados que se les oponen y una autoridad, el INSA, que brilla por su falta de definición sobre la propiedad de la tierra y que lleva el estigma de corrupción en beneficio de los grandes empresarios. Cabe insistir con que el conflicto de la posesión de las tierras en el oriente del país es muy grave y corre el peligro de agravarse en los próximos meses. Yolanda Morales Anaya es economista, pero escribe cosas políticas, cosas sociales, escribe temas sociales, temas políticos. Muy bien, juventud, miren que es tan facilito se lee este artículo, pero muy bien fundamentado. ¿Qué es lo que dice en realidad? ¿No? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la idea principal? ¿No? De que en Occidente hay una transición, ¿no? La élite aymara está desplazando a las élites antiguas, ¿no? Pueden ir ustedes al Alto, ¿no? Edificios, pero que valen más de $1 millón, ¿no? Esos edificios, los Cholet, por ejemplo, ¿no?
son muestra de la riqueza de la élite aymara. Que dice Rolando Morales, esta nueva élite está desplazando a la antigua élite, ¿no? Y en el occidente, ¿no? Está, con justa razón, están tomando puestos en el gobierno, en la estructura burocrática del gobierno, mejor, ¿no? Lo que antes estaba reservado para los señoritos, para los blanquitos, pero ahora ya no es así. Entonces, y en Occidente, ¿qué es lo que sucede? Es muy diferente en Occidente. No hay ese resurgimiento de una nueva élite que desplace a una antigua élite, sino que el problema principal en el Oriente es el de posesión de la tierra, ¿no? Que ese problema nos puede llevar a conflictos mucho más graves, ¿no? Es que el problema de la tierra es vital para la vida. Entonces, dan un artículo muy interesante que es en materia de examen. Si tienen algún comentario, tienen la palabra para que tengan puntos en extensión. Estuve viendo que son pocos estudiantes que tienen intervenciones. Los demás, ¿cómo pensarán tener su nota de extensión? Futuros profesionales orgánicos de los trabajadores mineros con compromiso político tienen que participar como todo político. El político nunca tiene miedo. El político por eso tiene mucho coraje, por eso es político, por eso se mete en la actividad, en la lucha, ¿no? Entonces, juventud, están en exámenes, no hemos tenido tiempo, no hemos tenido tiempo para leerse, ¿no? Claro, pero leer un ratito. Bueno, pero es muy importante. Formación social ante ustedes el año pasado, ¿no? Entonces ahora es la formación social boliviana en transición, ¿no? Interesante, en Occidente y en Oriente. Dos diferentes formas de transición. El otro está bien interesante, el otro artículo. Juventud, ¿alguien quiere ayudarme para leer? ¿Puede leer el artículo? Como futuros profesionales. Yo, Licen. A ver, Paola, qué bien, Paola. La formación, el primero que estábamos leyendo, Licen, o el otro. ¿Quieres leer o quieres intervenir? Cualquiera, Licen, igual. A ver, esto es de cuántas Bolivias hay, léendolos. Ya. ¿Cuántas Bolivia hay en Bolivia? Dice. Aquí está. ¿Cuántas Bolivias hay en Ay, Bolivia? Zatito, ya, ahora empieza. No, lee también de tu celular, no hay problema. Cada vez me convenzo más que muchas, cada una con su peculiaridad, su especificidad y su diferencia, sin que ellos tengan que significar confrontación. El intento de unificarnos a la fuerza ha sido el error político más grave. Si aceptamos las diferencias de geografía, temperatura, humedad, lengua, comida, vestimenta, formas de divertirnos, de despedir la muerte y recibir la vida, de bailar, ninguna de esas cualidades son tragedia, son simplemente evidencias de la realidad que nos obligan a ser más tolerantes, respetando la diversidad. Hemos ido aceptando progresivamente las manifestaciones que se viste de cotidiano. Tenemos dos sedes de los poderes públicos, dos banderas, somos república y Estado plurinacional. Hablamos de 37 lenguas, tenemos dos formas de justicia, movemos entre los 6.542 milímetros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar del Sajama en el departamento de Oruro. Y los 70 milímetros sobre el nivel del mar del río Paraguay
en el departamento de Santa Cruz. Y puedo seguir con una lista festiva y provocadora. Existimos unidos por una decisión inicial de ser parte de algo nuevo y distinto. El Cerro Rico de Potosí, la audiencia de Charcas, la separación entre Manso y Ñuflo de Chávez, la fundación de Santa Cruz de la Sierra y la creación de los territorios libres de Moxos y Chiquitos definieron el territorio. Aquí ya estaban desde siempre los urus chipayas, la cultura wari, los señoríos aymaras, el imperio Colla, los llanos de Huelgorigota, los avaguaraní, los chanes y otros arawaks, chapacuras, otuquis y zamucos, esparcidos en la tierra colorada de lo que ahora es la nación de los lidios chiquitos, con la musicalidad de los piñocas, quibiquias, tubasis, penoquis, tobicas, curocones, boracies, zarabes, penotos, subericas, simiquies, taucas. Y cuando fuimos Bolivia, fuimos descubriendo con batallas y guerras la razón de nuestra existencia. Quizá la última, la de la guerra del Chaco, nos terminó de marcar, y la revolución del 9 de abril cerró el círculo de nuestro imaginario. Después de ellas, de la guerra y la revolución, ya fue imposible detener el crecimiento de la patria que ascendía todos los días desde el oriente. Los combatientes que fueron al Chaco volvieron ciudadanos comprometidos, exigiendo ciudadanía, democracia, regalías, progreso, pavimento, luz, agua, y aprendieron a vivir en poblados, ciudades y ahora en metrópolis. En esta historia trabajamos donde nacimos y migramos donde había esperanzas. Desencantamos la tierra y aprendimos a vivir con duende y el ajayo. Cada nueva etapa es una ruptura y un aprendizaje, y aquí seguimos porque así lo queremos, aunque a veces cuesta. No nos gusta que nos digan cuáles son las condiciones para ser bolivianos. La rebeldía cultivada por Lanza, Méndez, Pagador, Warnes, Cañoto, Asensio y Doña Juana es la misma que nos enseñaron para compartir respeto y libertad. En medio de esa construcción tan complicada y afectuosa, algunos miembros del Estado boliviano no comprenden todavía que el mejor instrumento para superar la crisis se llama Santa Cruz. Y al pretender negarlo, desconocen la opción para compartir la experiencia con los otros 8 departamentos. Bolivia ya está en Santa Cruz, como en los otros departamentos. Habrá que recordarles que los enojos gubernamentales no modifican una secuencia de 70 años, ni el utilizar la fuerza en contra cuando lo inteligente sería sumarlas. Y los que aquí estamos, porque aquí nacimos, nos vinimos o viven nuestros parientes, tampoco debemos caer en la provocación o en la soberbia. Es un tema de tiempo y los caminos están marcados. Que el abrazo de todas las Bolivias vuelva a florecer en septiembre. Carlos Hugo Molina es abogado y ciudadano en ejercicio. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, no hay comentarios porque han entendido todo. No hay comentarios porque no han entendido. A ver, Daisy, adelante. Licenciado. Respecto a este último artículo, yo tengo un comentario de que es que desde niños nos se han enseñado como que esa rivalidad, se podría decir, entre Oriente y Occidente, y es que por eso también existe este tipo de recelo entre estos dos lugares. Es bueno, yo espero que en algún momento no sea así y seamos solo una sola Bolivia.
Sí. Lo fundamental es entender lo que nos dice los articulistas, ¿no? Por ejemplo, lo último que hemos leído, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? ¿No? Caramba, Bolivia es tan rica, en realidad esa riqueza, tal vez algunos pueblos de África puedan tenerlo, porque hay también naciones así, dentro de naciones. Bolivia es una nación de naciones, ¿no? Con 37 naciones, con idioma, con cultura, con vida propia, con filosofía propia, ¿no? Es tanta riqueza que tiene Bolivia. Entonces, la mejor forma de vivir es comprendiéndonos, dice. Ese es el mensaje del autor del artículo, ¿no? No, porque si somos diferentes, ¿por qué nos vamos a separar? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si así hemos vivido juntos, ¿no? Y bueno, ahora con esta mayor riqueza que tenemos, pues seremos tolerantes, ¿no? Todos seremos tolerantes, ¿ya? ¿Por qué las diferencias nos pueden dividir? Sino que seamos una unidad entre la diversidad. Esa es la riqueza de Bolivia. Tantas cosas que tiene, pero ¿por qué Bolivia es tan pobre? ¿No? Les he dicho, ¿no? Hemos leído un artículo de, de un ingeniero metalurgista, Garzón, de cómo Bolivia produce tanto oro y ese oro pues no beneficia a Bolivia. ¿Cómo pasó con la plata? ¿Cómo pasó con el estaño? ¿No? Y ahora está Bolivia produciendo cerca de 3.000 millones de dólares en oro, pero apenas se declara 1.000 millones. Y esos 1.000 millones pagan unos 200 millones de impuestos, cuando debería ser mucho más, ¿no? Esas cosas. ¿Y por qué sucede eso? Porque tenemos un Estado que no es fuerte. Un Estado fuerte es, a ver, ¿qué pasa ustedes? ¿Están ganando plata? ¿Cuánto han sacado? Eh, Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso se dice, en Bolivia el Estado no es fuerte. Por eso se abusa del Estado. Pero el Estado, ¿cómo se fortalece? ¿Recuerdan a Enrico Dussel? ¿Cómo se fortalece el Estado? Cuando expresa la voluntad del pueblo, ¿no? Cuando recibe el poder del pueblo y sabe administrar ese poder. Y si no, pues ese Estado va a ser siempre débil. Muy bien, juventud. ¿Algún Licenciado, comentario? todo este No artículo importa que hemos leído, que sea salido de sus cosechas. licenciado, licenciado, quería A ver, comentarle, Alexander, adelante. creo que toda esta lectura de los artículos que has dado lectura y ha dado lectura a la compañera me hace una similitud a la coyuntura actual sobre lo que está pasando en nuestro país, que siempre hay una diferencia entre Oriente y Occidente, pero creo que no es el Occidente el problema, sino creo que el problema es, hay grupos radicales que no conocen la historia de nuestro país y hacen daño excluyendo al, al Occidente como si jamás hubiera hecho un gran aporte en el país. Creo que no se dan cuenta de que el Occidente ha sido también una parte muy esencial en la formación o el crecimiento del Oriente, licenciado. Y también, pues, gracias al Oriente también, pues, tenemos muchas cosas, ¿cómo se puede, cómo le puedo decir? Recursos em, en la parte alimentaria que nos apoya también y también en la parte del petróleo, que ahora, pues, como vemos que la minería un poco está subiendo, pero digamos ya no hay como antes, ¿no ve? Y obviamente el petróleo, tenemos mucho petróleo y ahora nos estamos abasteciendo uno para el otro, uno para el otro, otro para el otro, así digamos, antes con la minería, ahora con el petróleo, a eso me refiero, licenciado. Y que creo que los grupos radicales no entienden eso. No es el Occidente el problema,
sino aquellos grupos radicales que no son del país, tratan de engañarnos, creo, o hacernos creer que no conocemos nuestra historia. Y esos son los que nos dividen o nos o mantienen al margen de un odio, que no aceptan que Bolivia es pues un país diverso, pluricultural, plurinacional y es diverso. A eso me refiero, licenciado. No sé si estoy correcto. Gracias, Alexander. A ver, futuros políticos, comenten. O me van a decir como los estudiantes de otro curso. No, licenciados, nosotros no queremos ser peso pesados. Solamente nos contentamos con ser ingenieros, nada más. Y no puede ser, eso no puede ser. Para eso están otras universidades. Pero aquí tienen que ser políticos, sí o sí. ¿Alguien más quiere comentar? Son las 4:40 es. Tenemos tiempo suficiente para comentar. El examen de teoría es de todos los artículos que hemos leído, ¿ya? Que hemos explicado, es diverso. ¿No? Como estos dos últimos artículos es la síntesis de lo que hemos estudiado, ¿no? Así es, ¿no? Así se conoce la realidad actual, con un estudio de lo que pasó en nuestro país, ¿no? Solamente así se puede entender lo que está pasando ahora. Imposible entender lo que pasa ahora si no hay un recorrido histórico de cómo Bolivia ha experimentado todo ese trayecto, ¿no? Por ejemplo, nos dice Rolando Morales, ¿no? El espíritu de los patriotas de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me recuerdo que tengo una deuda con ustedes. Fui a buscar ese libro, la verdad es que no encontré ese libro. Está completamente agotado y eh, bueno, ya no hay nuevas ediciones. Yo fui a la editora principal del libro y me dijo que no están editando, se agotó el libro y bueno, pero les recomiendo leer ese libro, porque si no se lee ese libro, no se va a entender nunca lo que es Bolivia, ¿no? El libro que se llama El diario de un comandante de la guerra de la independencia, ¿no? Es un libro donde te hace llorar cómo fue las luchas de los guerrilleros de la independencia, de Juan Azurduy de Padilla, por ejemplo, ¿no? Juan Azurduy de Padilla ha perdido a sus dos hijos, ha perdido a su esposo, ¿no? En esta guerra de la independencia, lo que ha costado Bolivia. Entonces nos habla de eso Rolando Morales, ¿no? El espíritu de estos patriotas que nos encomienda, seamos tolerantes unos a otros. No, no. ¿Cómo pues voy a discriminar yo a un... ¿no? Lo que pasaba antes, ¿no? No, este no. Su mamá es de Pollera, no nos meteremos con él. ¿No? Es una discriminación en el colegio, ¿no? Eso pasaba antes, ahora ya se ha superado eso, ¿no? Pero todavía había esas diferencias, ¿no? Pero ahora que se está superando poco a poco. De eso nos habla cómo está cambiando la formación social boliviana. Y la riqueza, el segundo artículo, los dijo que es Bolivia. Cómo nos habla de las naciones originarias que tiene Bolivia, ¿no? Es cosa bien linda todo esto. Vayan a Trinidad, por ejemplo, como una nación originaria, por ejemplo, sobrevive a todo lo que es
la discriminación, pero sobrevive esa nación con su idioma, con su cultura, con su forma de ver la vida. Todo eso, por favor, jóvenes, lean, estudien, les va a gustar. Son artículos muy diversos. Entonces, si entienden esos artículos, van a tener una buena concepción de lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Ya, no, nada de dogmatismo. No decir, esto es así, quiero que sea así, así tiene que ser. No, eso es ¿no? En cambio, la ciencia dice, pensaremos, reflexionaremos, ¿no? La ciencia no dice 2 más 2 es 4, ¿no? Ya, 2 más 2 es 4, listo, como decimos nosotros, ¿no? Es que 2 más 2 es 4, o 1 más 1 es 2, ¿no? La ciencia dice, probablemente 2 más 2 sea 4. Es muy probable. Si se mantienen las condiciones. Si cambian las condiciones, puede ser que 2 más 2 no sea 4. Así habla la ciencia, sin dogmatismos. Muy bien, juventud, les llamo lista y nos vamos a tomar nuestro té. Calladitos, ¿por qué están callados? Porque no están en clases, ¿no? Ay. Están en clases, ahorita les voy a... Por ejemplo, Estamos aquí, dice. Aquí dice, por ejemplo, bien, Daisy. Estamos aquí. No, Daisy tiene muy buena participación. Daisy, por eso, pocos estudiantes tienen buena participación. Daisy, excelente participación. Eso sí. Vas a hacer política, vas a orientar, vas a conducirnos al país. Daisy. Aguilar Karina. Karina. Anabe Cleto. Cleto, esta vez no se comunicó. Desde Argentina pasa clases Cleto. Arteaga Silvia. Presente, dicen. Muy bien, Silvia. Caero Lisbeth. Presente, Lisa. Lisbeth. Presente. Muy bien, Lisbeth. Cala Zulma. Zulma. Presente, dicen. Presente, presente. Muy Dicen bien, presente. Zulma. Está bien, Zulma. Calle Dayana. Dayana. Dayana no está. Calle Adriana. Adriana. Camata Jenny. Presente, dicen. Muy bien, Jenny. Castillo Noemí. Noemí. A los que no han intervenido en extensión, pero han asistido a clases, voy a ver la forma de ponerles puntos, ¿ya? Por favor, De licenciado. los que no han intervenido y no han pasado clases. ¿Sí, Rodrigo? No, le decía que por favor, licenciado, nos considere la lista. Claro. Conmigo es el último año que están pasando. Yo no doy materias de quinto, ¿no? Porque no quiero. Bueno. Camata Jenny hasta, ¿no? Castillo Noemí. Noemí. Castro Ana Verónica. Presente, Lisa. Muy bien, Ana. Castro Lourdes. Presente, dicen. Lourdes. Presente. Muy bien, Lourdes. Chile Freddy.
Presente, Lisa, buenas Muy tardes. bien, Freddy. Muy bien, Freddy. Chile, Elena. Elena. Presente, Licen. Muy bien, Elena. Chino, Richard. Presente, Lisa. Richard. Presente, Muy Licen. bien. Elena está bien. Elena tiene asistencia. Ahora, Richard también. Pero está está con Rodrigo González, ¿no? Presente, con Sigota Licen. Marcos. Tienen que avisarme para que no les ponga, ah, no, está queriendo engañarme. Chino está en otra ventana. Choque, Jenny. Jenny, Presente, Licen. ahora ya, está bien, Richard. Jenny está bien. Presente, Licen. Muy bien, Jenny. Choque, Wilford. Wilford. Presente, Lisa, Muy presente. bien, Wilford. Cocha Lavinia. Cocha Lavinia. Presente, Licen. Muy bien, Lavinia. Colque Griselda. Presente, Licen. Griselda. Muy bien, Presente, Griselda. Licen. Presente, Condori, licenciado. Judith. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Cruz, Gloria. Gloria. Presente. Muy bien, Gloria. Cuculi, Lourdes. Presente, Muy bien, Licen. Lourdes. Esquivel, Juana. Presente, Licen. Esquivel, Juana. Presente, Licen. Muy bien, Juana. Fábrica, Zulma. Presente, Licen. Muy bien, Zulma. Fajardo, Claudia. Claudia. Muy bien, Claudia. Muy bien. Foronda, Alfredo. Presente, Lice. Presente. Presente, Licen. A ver, un ratito, a ver. Licen. Alfredo, ¿dónde estás? Presente, Lice. No tengo señal en mi celular. Ya. Estás en otra ventana, pero bueno, no hay problema. Gómez Iber. Iber. González Adrián. Adrián. Presente, Lice. Muy bien, Adrián. González Noemí. Presente, licenciado. Muy bien, Noemí. Juanca Verónica. Juanca Verónica. Guaya Mariluz. Presente, licenciado. Muy bien, Mariluz. Humérez Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente. Muy bien, Nelly. Muy bien. Ibaza Verónica. Presente, licenciado. Muy bien, Verónica. López Zeina. Presente, Zeina. licenciado. Muy bien, Zeina. Luna Marcelo. Presente, Lisa. Marcelo. Presente. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Mamani Bernabé. Mamani Daisy. Presente, licenciado. Muy bien, Daisy. Marza Seila. Seila. Mitma Alexander. Licenciado, presente. Muy bien, Alexander. Morales Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Plata Israel. Presente, Lice. Israel, muy bien.
Zamírez Zonal. Zonal. Muy bien, Zonal. Muy bien. Está bien. Está bien. Zibota Hermógenes. Presente, Hermógenes. licenciado. Muy bien. Presente. Hermógenes. Sánchez Emerson. Sánchez. Presente, licen. Muy bien. Soruco Paola. Presente, Paola. Licen. Muy bien, Presente. Paola. Muy bien. Vilca Israel. Presente, Israel. licen. Muy bien, Isel. Israel. Vilca Isel. Presente, licen. Muy bien, Isel. Yapura Silvia. Presente, Muy bien, Licen. Silvia. Zúñiga Vilma. Presente. Vilma. Muy bien, Vilma. Entonces, juventud, son las 4:55. Pueden aprovechar para Licen. preguntar sobre el examen. Dice, A ver, adelante, Griselda. ¿me escuchó? Le Sí, dije sí. presente, dice. No, no tengo buena señal. Griselda, te lo voy a ver ahorita. Griselda Colque. Sí, Licen. Sí, está bien. Está Ya bien, está bien, Griselda. gracias. Dice, yo tampoco Está le bien. respondí de ahí en la calle. Dayana Calle. Sí, me ha hecho pasar a Calle, Dayana Zut. Tú sí tenías falta. Te pongo asistencia. Bien, gracias. Isabel. Muy bien, sobre el examen de teoría, Dicen, ¿qué no hay temas van a problema, ¿no? entrar? Licen? Todos los artículos. González Rodrigo González. Sí, no, Licen, le estaba preguntando sobre el tema nomás. Rodrigo, Ya estoy en ¿tienes la lista. asistencia? Sí, tengo, Licen. Asistencia, está bien. Sobre los temas le estaba preguntando, licenciado. Ya. Entonces, sobre los artículos, van a leer los artículos. Mire que no es difícil, no es la teoría, pero tiene su complejidad. No es así nomás la cosa. Bueno, y en investigación van a hacer lo mismo, es decir, lo mismo que el segundo, que el tercer parcial, ya, lo mismo, pero no el mismo, el trabajo, sino lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿No? Han hecho ustedes título de la investigación, problema de la investigación, objetivos de la investigación, han hecho, ¿no? Ahora van a hacer título, otro título, no el mismo, otro título. Van a sacar el problema de la investigación, ¿no? Y van a ahora incluir la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis van a incluir y los objetivos generales. ¿Entienden? Todo, igual en una página tienen que entregar. Y van a entregar, hemos dicho, van a entregar el lunes 29. ¿Ya? Una semana nos vamos a dar. Como no vamos a dar examen de extensión, entonces el día que estaba programado el examen de extensión van a entregar su trabajo de investigación. Parece facilito, ¿no? Pero no es facilito. Hay que cranear para sacar un buen título, para hacer el problema de investigación. No, pero todo está relacionado. Del título sale el problema. Del problema sale la hipótesis. De la hipótesis sale los objetivos. El marco teórico también sale, pero no estoy pidiendo el marco teórico. Muy bien, juventud, ya están ustedes en cuarto, quinto, próximo año ya se irán al internado y bueno, ya, pero no se olviden, tienen que ser políticos, si no, Bolivia va a seguir siendo atrasada como ahora, por culpa de no hacer política.
el imperialismo, eso nos dicen, ¿no? El imperialismo yanqui, el imperialismo, claro, pues, ¿no? Juega su papel de imperialismo, ¿no? Pero nosotros tenemos que romper esa dependencia. ¿Cómo? Con la política, ¿no? Y los factores siempre son internos, ¿ya? Siempre son internos. Los factores externos existen, pero lo principal son los factores internos. Lo que decía Mao Zedong, por ejemplo, un huevo, ¿no? Un huevo de gallina. Al huevo de gallina se le administra una temperatura determinada y salen los pollitos, ¿no? Sale el pollito, dice, ¿no? El factor externo es importante porque el factor externo es la temperatura, ¿no? Y claro, el factor externo ayuda para que el huevo se convierta en pollo. Pero más importante es el factor interno, la estructura biológica del huevo. ¿Por qué? Por ejemplo, decía Mao Zedong, podemos adecuar una temperatura cualquiera a una piedra y una piedra jamás se va a convertir en pollo. Entonces, ¿cuál es más importante? Los factores internos, ¿no? Entonces, en todo fenómeno y más en la política, los factores internos son los más importantes. Muy bien, juventud, muchas gracias por la presencia en clases. Ya nos vemos en el examen. Ya no nos vamos a ver, ¿no? Pero, bueno, que tengan muchos éxitos. Yo quiero verles como profesionales brillando, pero de esos pesados. Chao, hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Daisy. licenciado. Hasta luego, Rodrigo. Chao. Hasta Hasta luego. luego. ¿Qué día va a ser el Chao, examen? chao. Chao, chao.